El tema que estamos tratando, ¿no? De esta serie de charlas de seminario es eso. Aquí yo les aportaba tres bibliografías, pero hay otras más, la de Leonardo Maldonado. Eh, pero vamos a empezar con la de esta tesis de doctorado sobre la recepción de Charles Baudelaire en Argentina, 1896-1945. Y un poco también a citar la obra El trabajito de Febre sobre la forma de la crítica y la respuesta del público, porque él justamente hace también una introducción sobre cómo se inicia esa crítica en la sociedad latinoamericana. Los antecedentes de la crítica de arte que vamos a estar tratando, esa que va a instalarse en América Latina en el siglo XIX, se remonta a, sobre todo, dos grandes referencias de la crítica. Uno es la de Diderot, que nosotros creo que hablamos el año pasado sobre Diderot, porque decíamos que en el siglo XVIII, junto con la aparición de los salones de exposiciones, de las academias en distintos países europeos, junto con la aparición de una estética, con el libro de La estética de Baumgarten, aparecía también los inicios de una crítica sobre arte. Entonces, en ese contexto del siglo XVIII, obviamente en el contexto de la ilustración, de las ideas de la ilustración, aparecía este filósofo, Denis Diderot, con una serie de cartas que envía a una publicación se le llamaba correspondance literaire, es decir, una especie de publicación en forma de cartas, ¿no? Pero estaba distribuido no al público que visitaba las exposiciones en los salones, sino era enviado más bien para información en otros lugares, en otras cortes, por ejemplo, de Europa. Así que servía como para saber, bueno, qué arte se estaba mostrando en la ciudad de París, ¿no? Y respecto a esas publicaciones que Diderot va escribiendo estas cartas, que son un conjunto que llamamos los salones. Estas cartas son entre 1759 y 1781. Es justo la época en que se están dando esos tres elementos que van a ser constitutivos de lo que llamamos después la institución arte, ¿sí? Constitutivos en el sentido de que, bueno, van creando o van conformando ese conglomerado de artistas, críticos, historiadores, academias, galerías, museos, etcétera, ¿no? Van conformando toda esa este, estructura. La crítica, estos salones, comienzan como una aproximación o una especie de apoyatura a esa institución que está conformándose. Para Diderot, como para Baudelaire, en el siglo XIX, poco después, para los dos buscan transformar la experiencia estética en conocimiento, un conocimiento diferente a la razón iluminista. Ven esta crítica como un medio para liberar y enriquecer sus recursos frente a las experiencias que han desarrollado los pintores. Ya para el siglo XIX, la pintura está adquiriendo una jerarquía en este sistema de las bellas artes muy destacado. Y en torno a ese crecimiento de su jerarquía es que los escritores o ensayistas se abocan a escribir estas apreciaciones o críticas sobre el arte, sobre las artes visuales, ¿no? En, en Diderot está la pretensión de ofrecer al lector la impresión fugaz y subjetiva experimentada en el contacto con la obra, y no en la construcción de un cuerpo teórico o en ofrecerle al lector un discurso teórico sobre el arte. Es decir, eh, aquí en Diderot y en gran medida en Baudelaire, la experiencia de la comunicación con la obra, la impresión fugaz o
impresión subjetiva experimentada frente a la obra, consiste en el núcleo de esta propuesta de crítica. Eh, por su formación intelectual, por su experiencia y conocimiento, adquieren la capacidad de una subjetividad que tiene un mayor alcance, una mayor percepción que la que tiene el vulgar. ¿Sí? En el caso de Baudelaire, para llegar a Baudelaire, tendríamos que hablar antes de alguien que también, creo que citamos el año pasado, que es el de Théophile Gautier, que es también un antecedente, ¿no?, de gran parte de los planteos que hace Baudelaire. Gautier, con su concepto de la transposición, propone interpretar las relaciones entre imágenes y palabras. Ese tema, la transposición entre lenguajes o entre, como lo dice el texto, entre imágenes y palabras, será uno de los tantos problemas que va a discutir la crítica de cine, no solo en sus orígenes, podríamos decir, de formación, esas primeras dos décadas del siglo XX, sino que también lo va a tener en un periodo prolongado del desarrollo de la historia del cine en el siglo XX. Es decir, el cine conforma un lenguaje independiente, y ese lenguaje, ¿qué relación o independencia tiene respecto de la palabra? O de las estructuras gramaticales, o de la estructura del habla, ¿sí? Para ser más general todavía. Ese lenguaje tiene particularidades únicas y por lo tanto, acá toda esta discusión sobre la relación, las transposiciones entre imágenes y palabras y su polémica, donde si se puede realizar esa transposición, va a desencadenar una independización de la crítica cinematográfica de la crítica, por ejemplo, literaria. Es un tema de discusión que está en los orígenes, pero también va a estar más adelante cuando la crítica cinematográfica se especialice. Pero este problema sobre las relaciones entre la palabra y la imagen está presente también en la historia de las artes visuales, ¿no?, de las artes plásticas, de la pintura, de la escultura o de la arquitectura incluso, ¿no? De tal modo que en la medida en que la teoría va especificando cuáles son las características del lenguaje de cada una de esas áreas particulares, va apareciendo también la especialización en cada una de las disciplinas. Cosa que no se lo plantea tan abiertamente la crítica y la teoría desde la literatura, que era donde, podríamos decir, se sentía más cómoda la crítica, dado que no estaba ese dilema entre la imagen y la palabra, o entre, más adelante, el cine y la palabra. Gautier escribe sobre las bellas artes en Europa en 1855, sobre la exposición universal de ese año, y así reduce lo pictórico al motivo. ¿Sí? Es decir, su crítica y su apreciación va a centrarse en los motivos que contienen las obras. No va a estar muy lejos este tipo de crítica y de apreciación respecto a la crítica que se va a realizar sobre el cine. Y si recordamos la crítica que vimos sobre el Triángulo de la Tristeza, ¿se acuerdan? Ese pequeño fragmento de análisis crítico de esa película, la crítica iba dirigida en gran medida al motivo, es decir, a el relato contenido en la película, más que a una especie de análisis del lenguaje particular de la obra, ¿no?, del lenguaje cinematográfico en la película.
Pero bueno, son antecedentes de esta formación, de esta construcción de la crítica. Y después tenemos a Baudelaire. ¿Sí? Baudelaire es, sin lugar a dudas, eh, el que va a ejercer un mayor impacto. Acá lo tengo en un autorretrato fumando opio. Este, es el que va a tener mayor impacto en la crítica artística del siglo XIX. Para 1845 va a escribir sobre los salones, ¿no? Y en ese caso realiza una crítica distinguiendo una clasificación por géneros pictóricos. Ya empieza como en gran medida a establecer eh, algunos criterios más técnicos, ¿m? Y no solo la experiencia subjetiva frente a la obra. Ya empieza en gran medida a organizar un poco la, esa, eh, ese análisis sobre la obra. La crítica de Baudelaire se puede definir como, esta definición me parece que es de Jean Starobinsky, me gusta porque es bien sintética, la justificación razonada de una preferencia apasionada. Es decir, una explicación racional a partir de una sensación subjetiva. ¿Cómo explico esas sensaciones, ¿sí? O esas preferencias subjetivas de un modo racional? La crítica de Baudelaire se va a centrar fundamentalmente en materia de artes plásticas en la obra de Delacroix, que va a ser en gran medida su objeto de mayor análisis. Baudelaire sobre la obra de Delacroix expresará el dominio absoluto del color, por ejemplo, la presencia de la pasión, la melancolía sin igual. Estos son en gran medida ejemplos de cómo aplica esa crítica Baudelaire a la obra de Delacroix. El neoclasicismo, ¿sí? De finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, no termina con el romanticismo. Eh, Pervive a través de las academias y pervive además como una especie de eh, cumbre de la cultura europea que debe ser imitada, ¿no? De ahí que, si bien el momento de clímax del neoclasicismo es ese final del siglo XVIII, su permanencia se puede ver, se puede observar bien entrado el siglo XIX, es decir, casi durante todo el siglo XIX. Y quizás su retraimiento ya sea con el dominio de las vanguardias. Ya cuando están presentes las vanguardias, digamos, el cuestionamiento de la academia es tan masivo que el neoclasicismo empieza a retroceder. Así todo, no hay que olvidarse que el historicismo y el eclecticismo en la arquitectura, por ejemplo, también tuvo una larga vida. Y tenemos un palacio legislativo recargado de todo ese eclecticismo en pleno siglo XX, ¿no? A la vez que el Estadio Centenario ya no tiene nada que ver con el neoclasicismo, ¿no? Es decir, ya es arquitectura moderna. Eh, es decir, a lo que iba con esto del neoclasicismo, de ubicarnos, muchas veces en la historia del arte presenta, ¿no? Una evolución, un proceso de etapas, ¿m? Que parece que cuando termina una y se inicia la otra, pero en realidad están absolutamente solapadas. El neoclasicismo se pervive, a pesar de que para la década del 20, del 30, ya está presente el romanticismo, ¿no? Y esto venía a cuento de que el papel de Delacroix para la época en que Baudelaire realiza su crítica sobre las obras de Baudelaire, es una figura cuestionada, a pesar de que tiene un gran éxito, ¿no? Y que tiene encargos oficiales, sin lugar a dudas. Los encargos oficiales ya son una aceptación del estilo del pintor. Pero igual hay cuestionamientos, sobre todo desde la academia y sobre todo desde esa pervivencia del neoclasicismo.
Bueno, Baudelaire va a apoyar la, digamos, la estética o el estilo de Delacroix y va a entrar en una polémica con esos restos de la academia, pero que tenemos que recordar que es el neoclasicismo, ¿sí? Es lo clásico en su estado de clímax. El neoclasicismo de final del siglo XVIII y principio del siglo XIX es el clímax de la cultura europea. ¿Por qué? Porque ahora ya no es que hacemos una versión de aquella época clásica, sino que esta vez hemos estudiado hasta el mínimo detalle para poder reconstruir las características de lo clásico. Han perfeccionado y racionalizado todos los elementos o que ellos creen atributos de lo clásico y lo pueden reproducir cuantas veces quieran. Así que la imposición la presencia de la Croix o de los románticos en este contexto siempre deja un gusto a conflicto, a polémica. Baudelaire relativiza la evolución en el arte y en su teoría, cada época tiene su belleza ideal, sin que ésta sea superior a la demás. Es decir, cada época, cada momento tiene su ideal de belleza y ninguna se debería presentar como el ideal. Esto se relaciona justamente con lo que yo hablaba sobre el neoclasicismo, ¿no? Para la academia no es así. El neoclasicismo es la cumbre de esa belleza ideal. Así que Baudelaire también va, a través de esta postura, va a negar la idea de una evolución progresiva, creciente y de perfeccionamiento del arte. Eh, Hay un concepto que es el de correspondencias en Baudelaire. Según Baudelaire, el poeta es un hombre con algo de divino, capaz de descifrar el bosque de símbolos en que vivimos, las confusas palabras que nos rodean y de establecer esas relaciones o correspondencias entre perfumes, colores y sonidos. Entonces yo decía, según Baudelaire, el poeta es un hombre con algo divino capaz de descifrar símbolos y relaciones, estas son las correspondencias, entre perfumes, colores y sonidos. Esta idea de las correspondencias nos remite o nos recuerda la discusión que ya habíamos citado en torno a las transferencias entre el lenguaje de las palabras y el de las imágenes. ¿Sí? Es decir, aquí aparece otra versión de esta discusión y de cómo se puede realizar una traducción de estas correspondencias entre estas sensaciones, estos elementos sensitivos. Existen correspondencias entre el mundo material y el mundo espiritual. La función del poeta es irlas descubriendo, captando, traduciendo. Y aquí cito un fragmento, ¿no?, del poema. La natura es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Esa es en gran medida el clima que rodea la crítica en el siglo XIX. Fundamentalmente, ¿sí?, hacia la época de la mitad del siglo XIX. En la época de Baudelaire estaba muy difundida la idea de establecer un sistema de analogías interartísticas entre la poesía y la música, o entre la música y la pintura, y lo vamos a ver eso reflejado, seguramente lo recordarán, reflejado en la obra, por ejemplo, de las primeras vanguardias. En la obra de cubistas, en la obra de la pintura abstracta, incluso en grandes, digamos, artistas que exploran la abstracción y que tratan de establecer como una especie de traducción con el público en torno a sensaciones que tienen que ver con otras áreas, ¿no?
véase o experiméntese esto como una sinfonía o como una variación en términos musicales o como una interpretación en términos musicales, es decir, conceptos que se aplican en la pintura, en las artes plásticas, pero que provienen o provenían de la música. En el siglo XIX y comienzo del siglo XX, las analogías aspiraban a lograr música con colores, colores con poesía, poesía con imágenes, es decir, una reflexión sobre la naturaleza y el alcance de los sentidos y a establecer ese tipo de traducciones. Esas analogías, ¿no?, las vamos a ver presente continuamente en la crítica cinematográfica. ¿Por qué? Porque muchas veces el crítico cinematográfico no es un técnico cinematográfico o no es un, podríamos decir, hay teóricos, sin lugar a dudas, que han sido críticos cinematográficos, pero en su gran mayoría son periodistas. Y algunos críticos no provienen del cine, sino que provienen de otras áreas. Es el caso, por ejemplo, de Quiroga, o de Roberto Arlt, o de tantos otros que, por ejemplo, provienen de las artes plásticas, o provienen de la literatura, simplemente, o de la poesía, de la ensayística, y todos van a probar suerte, en gran medida, en el nuevo mercado de las culturas o de las industrias culturales y de los medios de comunicación. Y entonces aplicar estas analogías o traducciones entre las distintas artes. Y entonces llegamos a América Latina. Y acá es que en gran medida tengo que recordarles este libro, que se lo sugiero, el de Leonardo Maldonado, sobre el surgimiento y configuración de la crítica cinematográfica en la prensa argentina. Pero que no va a ser solamente el único, ¿no?, que vamos a estar trabajando. Además, vamos a estar trabajando con el de Bayón, el de Febre, y con también el de Thomas. Hay una hipótesis que quiero marcar aquí. Esta hipótesis es la siguiente. Esto es una propuesta que hace yo, profesor, ¿sí? Les hago una propuesta como reflexión y como investigación. El que quiere la realiza, el que no quiere no pasa nada, ¿no? Yo no mando deberes. La hipótesis es esta. En nuestros países la crítica se dispuso a servir al consumo. En lugar de una crítica que acompaña a la producción, se instaló una que acompaña al consumo. Ahí especifico un poco más la hipótesis. ¿Entienden? Acá lo que estoy proponiendo una hipótesis de reflexión, de investigación. A partir de lo que vayan ustedes leyendo, por ejemplo, ustedes podrían dar su opinión sobre esta hipótesis, ¿sí? Y decir, bueno, en América Latina la crítica se construyó desde, por ejemplo, ¿no?, desde la literatura, desde la poesía o desde la ensayística, y terminó abordando en los medios periodísticos los temas que se comenzaban a instalar entonces, en ese principio del siglo XX, que era el cine. Es decir, ustedes pueden hacer variar esta hipótesis, pero la idea no es ir corrigiendo la hipótesis, sino ir en gran medida diciendo, bueno, Quiroga es un ejemplo, o Roberto Arlt es un ejemplo de una crítica dedicada al consumo, ¿sí?, o a los medios de consumo, a los medios de difusión, como la prensa, caras y caretas en esa época, ¿sí? Pero en un contexto en que el cine argentino o el cine en Uruguay no existía. No existía una industria y por lo tanto esta crítica no se amolda a una producción como puede ser en Estados Unidos, como puede ser en Europa, sino a un consumo. Esta hipótesis no la veo planteada en el libro de Leonardo Maldonado o de Febre, ¿sí? Por lo tanto, es una hipótesis que puede tener una cierta originalidad. Y entonces los invito a todas a que puedan discutir de aquí en adelante sobre el alcance de la hipótesis. Está bien, está mal, no es mala idea, se podría desarrollar, hay tales ejemplos, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto es
una invitación a una hipótesis, a reflexionar sobre una hipótesis. Bien. Durante mucho tiempo, dice Febre, la crítica de arte fue ejercida por poetas y escritores. Baudelaire, ¿sí? Apollinaire, el autor de El Manifiesto del Cubismo, ¿no? El poeta. Esto fue replicado en nuestros países, donde se ha ejercido una especie de crítica literaria aplicada al arte, a las artes plásticas, y reducida al comentario periodístico que ha desnaturalizado el verdadero concepto de crítica de arte. Es la exploración en el mundo de la crítica de las artes plásticas o de las artes plásticas y visuales desde la profesión de la crítica literaria. Eh, Así que para Febre hay ese siglo XIX, son, puede, él puede, digamos, destacar que la crítica proviene fundamentalmente de la poesía o de la literatura y se la aplica a las artes visuales y plásticas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué periodo? Bueno, si vemos que en los inicios del siglo XX, en Argentina y en Uruguay, los críticos que se dedican a la crítica cinematográfica son escritores, obviamente vemos el mismo fenómeno, ¿no? Que la crítica literaria se aplica a la crítica cinematográfica. Por los grandes medios, les tengo que recordar que es el final del siglo XIX donde aparecen los medios de comunicación masivos. ¿Sí? Pensamos en los medios de comunicación masivos solamente para el siglo XX, pero cuando un diario llega a un tiraje de 3 millones de ejemplares por día, tenemos que hablar de medios de comunicación masivos, ¿no? Es lo que sucedía en Europa, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Para 1890 hay tirajes de más de 1 millón de ejemplares por día, lo cual nos puede abrir los ojos respecto a el impacto que la comunicación que podía establecerse en ese ambiente, ¿verdad? Respecto a, por ejemplo, una crítica positiva sobre una película, con ese alcance de público, obviamente que tenía un poder que antes quizás lo tenía solo por el prestigio del autor. No sé si me entienden. Es decir, el prestigio de quien escribía la, la reseña o la crítica o el ensayo sobre la obra podía atraer un cierto número de lectores, pero aquí cualquier crítico o cualquier escritor que hiciera una reseña o una crítica sobre una película, en un medio de comunicación masivo de miles de copias, establece un lugar de poder y un lugar de influencia sobre el consumo y el público. Creo que esa observación es importante. ¿Sí? Es decir, tener en cuenta esta transformación en los medios de comunicación en el momento en que aparece la crítica cinematográfica. Cosa que no puede experimentar Baudelaire en 1850. Y que es propio más del siglo XX que de la época de Baudelaire. Los grandes medios han optado en los inicios del siglo XX por la escritura de comentarios y no constituyen una crítica en el sentido complejo y se limita a conceptualizarla en tanto ejercicio de escritura. En los inicios del siglo XX, dice Febre, más que una crítica, es una escritura de comentarios. Esto va a entrar en colisión con lo que va a decir Leonardo Maldonado en una página que yo tengo reservada más adelante. Es decir, para la Febre está esta traducción desde eh, las zonas de la poesía o de la literatura y esta transposición de la crítica desde la literatura hacia el cine, ¿no? Leonardo Maldonado va a decir que no.
que cuando sí, que hay dos tipos eh, de dos tipos de crítica. Una crítica específica sobre la película, sobre el cine, con análisis sobre los elementos del lenguaje cinematográfico, pero a la vez que convive con la escritura de comentarios o apreciaciones. Es decir, conviven dos. Pero, por ejemplo, Quiroga y Roberto Art van a ser de los que solo realizan el análisis cinematográfico. Y digamos que se aparten de la simple apreciación o el comentario. Para principios del siglo XX tenemos Alejo Carpentier en Cuba, Mariátegui y la revista Amauta en Perú, Horacio Quiroga y la revista Caras y Caretas, Roberto Art y el diario El Mundo. Esos serían los pioneros de la crítica cinematográfica en América Latina. Carpentier, Mariátegui, eh, Quiroga en Caras y Caretas. Caras y Caretas repercutía tanto en Buenos Aires como acá, ¿no? ¿Verdad? Acá se podían encontrar, acá hay colecciones enteras de Caras y Caretas. Y Roberto Art y el diario El Mundo. Es decir, medios de comunicación masivos. Que tenían, fíjense, Caras y Caretas tenían repercusión a ambos lados del Río de la Plata. Eh, y yo escribía, la pregunta que me lo en estos inicios, ¿de qué manera narramos América Latina? La crítica comienza a presentar una inquietud sobre esto es el cine que nos cuenta el relato o nos cuenta las historias de Estados Unidos o Europa, ¿no? Esta es eh, el cine que contiene la historia de otro continente. ¿De qué manera contamos América Latina? Es decir, hay una reflexión en estas críticas, en estos inicios de la crítica, esto creo que lo señala justamente Febre, acerca de cómo narramos la historia o las historias de América Latina. Entre 1901 y 1920 aparecen el arte y el espectáculo en secciones específicas de los diarios. 1901 quiere decir que hace 6 años que apareció el cine, ¿sí? Porque la primera exhibición pública del cine es del 28 de diciembre de 1895 con las obras de Lumière exhibidas, ¿sí?, a un público, como este fragmento, este es un fotograma de la salida de la fábrica Lumière. Para entonces, Romain Gubin, el historiador de la historia del cine, titula este periodo como el de la pantalla como espejo del mundo. ¿Sí? Es decir, esta imagen que vemos aquí, este fotograma, y si vemos la película, lo que vemos es trabajadores, trabajadoras saliendo de la fábrica. Es eso, es un espejo del mundo, es una máquina capaz de captar la realidad, ¿sí?, y encerrarla en sus mecanismos de reproducción, en sus mecanismos de reproducción y de copia, ¿no? Porque esto se podía ver en múltiples lugares. Esa idea de el cine como pantalla del mundo, o espejo, mejor dicho, del mundo, como le llama Gubern, da modelos como este, ¿no? A ver. La llegada del tren a Ciotat. Siempre que lean una historia del cine, ¿sí?, van a encontrar que el público que observó esta película, van a encontrar digamos, la leyenda o la historia de que el público que veía esta película en 1896, ¿sí?, se espantaba de ver el acercamiento del tren a la pantalla y temía que ese tren saliera de la pantalla.
siempre van a encontrar eso como un fenómeno que podría explicar por qué la fascinación por la película. ¿Mm? Dado que en realidad no tiene nada excepcional, más que ver imágenes en dos dimensiones, en una escala de grises, ¿no? Este, con movimiento. Y eso del movimiento es lo que lo vuelve un artilugio tecnológico sin igual. Mucho mayor, o por lo menos mucho más efectivo en cuanto que contiene movimiento que la pintura, que la fotografía, ¿no? Ahora, si hay algo que queda claro es que para el público que estaba viendo este tipo de obras en los inicios del cine, 1896, es que lo que veía era la realidad. Esto que ven es la realidad. Ver la realidad repetida es realmente asombroso. O conservar la realidad eternamente, entre comillas, porque justo esta película está restaurada. Pero bueno, suponiendo que no hubiera que restaurarla, en ese momento pensaban que era este, una captura de la realidad que podía ser reproducida continuamente y eternamente. Ese fenómeno tecnológico es lo que asombra a los espectadores, más que la idea de que el tren va a salir de la pantalla. Aquí lo que asombra es el descubrimiento tecnológico del cine. Algo que Europa había estado buscando continuamente, lo mismo que Edison, respecto a un mecanismo, ¿sí?, con imágenes animadas. En este caso es fotografía, que ya la fotografía es considerada un reflejo o un espejo del mundo, ¿sí? De hecho, el daguerrotipo es una fotografía en base a una placa metálica espejada y a la vez sensibilizada con un líquido. Lo que uno hace para obtener la imagen en un daguerrotipo es presentar la placa espejada frente a la realidad y captarla. Entonces surge la idea de que la fotografía es el reflejo de la realidad. Y el cine es aún mucho mejor, porque contiene el reflejo de la realidad y el movimiento. ¿Sí? Eso es fantástico, eso es increíble. Así que, ¿qué crítico necesitaba los primeros 5 o 6 años del cine? Y un crítico sobre la tecnología, o sobre la realidad, o sobre la sociedad reflejada en este aparato tecnológico, ¿no? Más que un crítico sobre el arte cinematográfico. Pero entonces después aparece, para 1900, 5 años después, una exploración de la herramienta cinematográfica como creador de ficciones. Ya no como espejo de la realidad, sino creador de ficciones. Y es la obra de Méliès, que ustedes ya la conocen. Yo les voy a mostrar simplemente un fragmento del Viaje a la Luna, de Méliès. Bien, o sea que ahora con la ficción, y ya no con la ficción, el cine se transforma en algo más que simplemente un aparato tecnológico, ¿no? Es decir, ahora ya puede considerarse un medio para el relato de la ficción y no un medio para captar la realidad, sobre la que poco podría uno opinar, ¿no? Uno no opina sobre el espejo de la realidad, sino sobre la realidad. Y en este caso, cuando aparece la ficción, como es
con Méliès como con otros, ¿no? No solamente con Méliès, también hay otros autores más, como Porter, por ejemplo, el asalto al tren, el robo y el asalto al tren, que también construye una ficción. Así todo, esa idea de que el cine o la fotografía son un reflejo de la realidad va a estar presente hasta el día de hoy. ¿Sí? Hoy en día, una filmación o una fotografía son eh, consideradas como pruebas de realidad. Es decir, captan la realidad y entonces son el reflejo de la realidad, no hay discusión sobre el asunto. ¿Sí? No importa si está falsificada, si está photoshopeada, o si está manipulada, o si está solo seleccionada, o si esa fotografía hace un recorte este, malintencionado de la realidad. Este, no importa desde qué óptica, desde qué punto de vista se realiza esa captura de la realidad, o esa selección de la realidad, o esa interpretación de la realidad. Es el reflejo de la realidad. Esto es un tema que se ha mantenido de modo constante hasta el día de hoy. Y luego, a partir de esto, de la entrada de la ficción, o sea, de una narrativa, más allá de el simple fenómeno del reflejo, donde nosotros podemos, como realizadores, construir la narración, el relato, aparece la idea de que, bueno, ya este elemento tecnológico que nos permite la ficción, lo único que le falta es un vínculo con las bellas artes. Y ese vínculo con las bellas artes lo va a empezar a tener a los 10 años de la aparición del cine. ¿Sí? Para 1905, 1908 empieza el cine a explorar la posibilidad de transformar o de incluir la alta reputación del teatro y de la dramaturgia, por ejemplo, una buena obra de Shakespeare como Hamlet o Macbeth, ¿sí? Y crearla en el cine. Y entonces tener ya no un fenómeno tecnológico, sino un objeto artístico. Es decir, los críticos que llegan, como Quiroga o Roberto A. o tantos otros, que llegan al cine como críticos, se dan cuenta de que están ya no frente a un fenómeno tecnológico, sino a una obra que se conecta con la tradición de las bellas artes. Ya no es, está vinculado. Cuando uno va a ver una película escrita por Shakespeare, ¿sí? Como puede ser Macbeth o Hamlet, bueno, ya el crítico tiene que ir preparado de otra manera. Tiene que ir ya no a comentar las cosas asombrosas que pudo haber observado en esa película, sino a dar su experiencia y comunicar las sensaciones que acaba de obtener frente a la obra. Y entonces aparecen los films de arte, que son los films de arte, es un grupo, una compañía que se organiza para justamente crear películas vinculadas al alto prestigio de la dramaturgia y del teatro, y de la literatura también. Entonces aparecen películas como El asesinato del duque de Guisa. Esto es una película de 1908. Voy a poner un fragmento un poquito más adelante. De Henry Laveda, operadores sin cámara, música de Camille Saint-Saëns, en este caso, bueno, es una musicalización. Y acá tenemos, ¿no? La ficción, pero de la mano de la reputación y la calidad de las bellas artes. Ya no la ficción de Méliès, ¿sí? La ficción de Méliès es la ficción de un mago, es el que hace trucos, que realiza magia frente a la cámara, con la cámara. Y aquí, con un film, con una película de arte, directamente se
el alto arte o el arte culto. No me acuerdo dónde. Hay un comentario que se hace respecto a, creo que lo cuenta Romain Gauguin en la historia del cine, que cuenta que después de ver estas películas de film de arte, que duraban un buen tiempo, ¿no? Porque Macbeth o Hamlet es una, una narración bastante extensa, ¿no? Esta creo que anda en los 20 minutos, pero hay otras que eran más extensas. Bueno, creo que Romain Gauguin comentaba que uno, después de ver una película de esta compañía de film de arte, realmente tenía ganas de hablar en el cine, ¿no? Porque veía toda esa gestualidad y le faltaba la voz, sobre todo en Hamlet o en Macbeth, ¿no? Pero enfrentarse frente a este tipo de cine, como críticos, ya es otra cosa. No tiene nada que ver con aquello de el espejo de la realidad, no tiene nada que ver con las exploraciones ficcionales de Méliès. Ya aquí estamos hablando de bellas artes. Y entre estas propuestas de vinculación con la dramaturgia o con el teatro y el manifiesto del séptimo arte de Ricciotto Canudo de 1923, cuando el cine adquiere, digamos de modo declarado, la reputación de una de las bellas artes. Bueno, eso es 1923. Ocurren 10 años, ¿no?, de propuestas de este tipo que van aumentando y en gran medida formando la experiencia del público con el cine en una nueva modalidad. Ya no la de un entretenimiento tecnológico, sino algo más, ¿no?, que merece una apreciación especial y sensible de la obra que se presenta. Bien, esto es otra película, esto es de 1909. Vamos a sacar la música. The Fairies of the Surf. Las hadas de las olas o del mar o del surf. Algo así. Castillos, bueno, ya esto nos remite a podríamos decir casi como una especie de escenografía culta. Eh, Escenografía ideal para el desarrollo de la tradición dramática culta. Después, claro, vamos a ver más adelante un cine histórico como Napoleón de Abel Gance o La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, que en gran medida no se apoyan simplemente en que, bueno, como son reconstrucciones históricas, valen por ser documentos históricos, ¿no?, sino que ya ahí exploran todo lo artístico posible, porque están ya en el contexto del cine como arte. Y eso, para esta primera experiencia de críticos como la que tiene Quiroga, debe ser tomado en cuenta, ¿sí? Quiere decir que Quiroga, cuando comienza su trabajo como crítico, eh, está en esta transformación, está en este momento de transformación de la experiencia del público con el cine. Un público que es ya, bueno, cuando las primeras críticas de Quiroga ya son un poco más adelante de estas películas que estamos viendo, ya es de la época de Griffith, por ejemplo, El nacimiento de una nación e Intolerancia, ¿no? Es decir, ya de obras, películas, Intolerancia dura muchísimas horas, ¿no? 3, 4 horas. El nacimiento de una nación, 2 horas y media o 2 horas y pico. Son películas que merecen toda una elaboración o que obligan una gran elaboración crítica, ¿no?, y no simplemente una experiencia lúdica, ¿no?, o de consumo de entretenimiento. Y ya no son una copia del teatro o de la dramaturgia, como en esta época, como en este caso el asesinato del Duque de Guisa, de 1908, sino otra cosa distinta. Y por último, yo sé que he sentido que hay unas manos por ahí levantadas,
1911 en Caras y Caretas, una crítica sobre la reina de Nínive. Entonces, en este fragmento aparece un ejemplo, ¿no?, de esa crítica. La reina de Nínive es el título de esta cinta cinematográfica que seguramente permanecerá mucho tiempo en el cartel, pues su éxito, la noche del estreno, ha sido extraordinario. Rara vez se han visto escenas de tanta riqueza, vestuarios de tanto lujo, verdad histórica tratada con tanto rigor y exactitud. La principal intérprete de esta obra es la señorita Robini, que además de ser una hermosísima mujer, interpreta el papel de reina de Nínive, con verdadero y sincero sentimiento, dejando a los espectadores impregnados de una suave y dulce sensación de arte puro, que tarda mucho en borrarse. Este era el tipo de crítica que podíamos encontrar para 1911 en Caras y Caretas. Muchas de las críticas que escribía Quiroga estaban bajo seudónimo, ¿no? Muchas quizás se nos pasan desapercibidas por justamente estar bajo seudónimo. Pero no sé si se dan cuenta de que aquí aparece esta influencia del film de arte, ¿sí? Eh, Aquí la crítica necesita de asociaciones con el arte culto. No con lo popular ni con el consumo, sino con una relación de asociación con el arte culto. ¿Por qué? Y por varias razones, ¿sí? Por la apreciación estética y su relación con el concepto de belleza que aparece acá, como con la exactitud histórica con la que es tratada la historia. Todos elementos, sin lugar a dudas, lo mismo que la belleza de la actriz Rubini, todos elementos que estaban presentes en el neoclasicismo. Estaban presentes en el neoclasicismo. Por lo tanto, gran parte de lo que podemos observar en esta crítica tiene todo ese contexto, el contexto de la transformación que está teniendo el cine en las primeras 2 décadas del siglo XX, más la herencia de la apreciación y la crítica del siglo XIX, pero que para Leonardo Maldonado no se puede trasladar a las primeras experiencias de crítica cinematográfica. Y eso es un tema que me gustaría debatir en la próxima clase.